efectivamente el reencuentro se da en diferentes situaciones, ¿no? Se puede reencontrar, digamos, un reencuentro con personas, un reencuentro con las personas que nosotros amamos. Digamos que hay veces que hay situaciones difíciles y nosotros vemos que esos reencuentros se pueden dar y tenemos que nivelar, digamos, cómo se dan esos reencuentros, ¿sí? Entonces, esos reencuentros se pueden dar entre las amistades que uno ha dejado de ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen reencuentros de bachilleres, ¿no? Y pasan los años 10, 20 años y todavía se reencuentran bachilleres o las personas que estudiaron con usted en la universidad. Hay reencuentros de familia, generalmente, por ejemplo, para la Navidad, en los cumpleaños donde se va a celebrar el cumpleaños de, por ejemplo, de una abuelita o aún una bisabuela y se reúnen las familias que hace rato no se veían, se reencuentran tíos, primos, hermanos. Entonces, todo eso es como la parte que uno tiene que ver y ese es el reencuentro familiar. Y bueno, otros tipos de reencuentro, por ejemplo, padres que han abandonado sus hijos. Nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión, a veces hay programas donde se reencuentran hijos que fueron abandonados por sus padres desde la niñez y no los dieron en adopción, algunos sí los dieron en adopción, otros los abandonaron, los dejaron en algún lugar, pero ellos siempre quisieron encontrarse con sus padres y llegó el momento donde se encuentran cuando los presentan se abrazan y lloran y se ve la restauración, el perdón, digamos, ahí en esa situación y hay una restauración familiar, ¿sí? O un anhelo de que se querían ver y se reencontraron. Esposos que han abandonado a su esposa e hijos y con el tiempo regresan, ¿no? Entonces, digamos, hay un reencuentro en ese acercamiento, ¿sí? A veces los matrimonios se restauran después casi de 20 y 30 años de estar separados por pecado, por adulterio, por diferentes tipos de situaciones y sin embargo, pues llegan a un acuerdo de volver a estar juntos. Entonces, esos son reencuentros, ¿no es cierto? Y lo que ahorita comentaban, dejamos a Dios y luego volvemos a Él. Y muchas veces lo dejamos por situaciones que se nos presentan, como las que mencionábamos ahorita. Y yo estaba pensando, el tiempo de vacaciones a veces hace que la persona o que nosotros nos enfriemos y tristemente te toca volver a calentar motores, ¿no? No debería suceder así. El pecado nos hace alejar de Dios, entonces tenemos que mirar cómo andamos, ¿no? Como sabios y no como necios, dice la Escritura. Así que nosotros necesitamos un reencuentro de verdad en nuestra vida, ya sea con personas, ya sea con situaciones, ya sea, digamos, con Dios. Pero yo hoy quiero hablar de un personaje de la Biblia que es el rey David, ¿no? El rey David estaba en una situación específica aquí en Segunda de Samuel, capítulo del versículo 1 al 5, ¿sí? Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos esta enseñanza. Pido que la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética venga a mí para poder hablar como tú quieres que se habla tu palabra. Y también que nuestras mentes sean alertas a ti y a lo que tú tienes para nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Dice la escritura que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, hay un tiempo donde salían los reyes a la guerra y aquí sucede algo especial. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. A ver, David se queda.
La primera motivación, pues yo no la conozco, la Biblia no la describe, pero el hombre se queda, de pronto supongamos que él se quedó a orar por los que se habían ido a pelear, supongamos que él se quedó porque estaba cansado y pues decidió descansar para tener energías para otro momento, supongamos que él estaba también como mirando otras alternativas, otras estrategias de guerra. Es decir, podemos suponer muchas cosas en las cuales él tomó la decisión de quedarse, ¿cierto? Y así es como nosotros decimos, por ejemplo, nosotros vamos a ver esto que estoy diciendo, lo estoy suponiendo en David, pero yo lo que quiero decir es que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo voy a tomarme unas vacaciones y rico, entonces uno se planea, voy a orar, voy a leer la Biblia y voy a aprovechar para buscar a Dios, pero de pronto pasa algo y no se hizo nada de eso. Y en ese tiempo se toma una mala decisión. No se hace lo que tiene que hacerse. El caso es que nosotros tenemos que analizar nuestra vida y ver cómo nosotros estamos caminando. Así que David se queda ahí en Jerusalén, ¿no? Y pasa algo muy interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estaba ahí, él dice acá que se levantó, ¿cierto? Y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿no? Y entonces este hombre, David, rey, el cantor de Israel, el que Dios amaba, pues porque realmente, la verdad, cuando nosotros leemos de David, vemos que él pecó, pero también vemos todo lo que él hacía para Dios y vemos cómo él adoraba y cómo él exaltaba el nombre de Dios y hacía muchas cosas para el Señor y aún decía que él guardaba su boca para no hablar, que ponía con candado a su boca para no hablar lo que no debía hablar. Es decir, este hombre comete acá un gran error y dice que se pasea sobre el terrado de la casa real y vio en el terrado una mujer que se estaba bañando y él la vio, pero no desvió su mirada, sino que dice, la cual era muy hermosa. O sea, él comenzó a contemplar la hermosura de esta mujer, ¿no? En este momento, él envía a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bexabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces, esta mujer ya tenía a su esposo, este esposo era un gran hombre en el ejército de David y él era muy comprometido para pelear, digamos, a favor de su pueblo, a favor de su rey, es decir, era una persona que estaba ahí presente. Pero ya David no solamente, él no solamente vio y contempló, sino que de una vez llamó a ver quién es esta mujer, o sea, ¿cómo así? ¿Quién es esta mujer? Y digamos, ¿qué puedo hacer yo sobre esta situación? Y aquí vemos que dice, y envió, o sea, el David viene, mira, contempla y ya como que comienza a maquinar un plan, ¿no? Como comienza a maquinar un plan. Y si tú te pones a pensar en tu vida, digamos, bueno, de pronto tú no has adulterado o de pronto sí, cualquier situación por la cual hayas pasado o estés pasando, y tú dices, claro, yo contemplé la posibilidad de comprarme eso, yo contemplé la posibilidad de hablar de esta persona mal, yo contemplé la posibilidad de pelear con un hermano, con un tío, con un familiar, con mi mamá, con mi papá. Bueno, yo contemplé posibilidades de hacer cosas que en mi corazón sabía que no era lo correcto, ¿sí? Aún, por ejemplo, yo contemplé la posibilidad de tomar unas vacaciones y pagar todo con tarjeta o meterme en un crédito y aunque yo sentía que de pronto eso no era, lo hice, lo contemplé la posibilidad y dije, ay, es que mis hijos lo requieren, es que yo quiero darles esto, es que yo quiero darles aquello, bueno, en fin. Y mira que se comete ese grave error
después cuando se tienen que pagar esas deudas. Entonces envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea, tuvieron relaciones íntimas. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. O sea, mire cómo ya David se mete en un problema serio acá, porque Urías estaba ya peleando con el ejército, él estaba acá, se supone que está en el palacio, se supone que está en asuntos importantes, pero entonces David está haciendo algo que realmente no debió haber hecho. Ver a una mujer, contemplarla, desearla y consumar ese deseo. Así que muchas veces se consuman deseos que nos destruyen, ¿cierto? Y entonces acá se metió en un grave problema. David eh, tiene relaciones con Bexabé, Bexabé queda en embarazo y entonces ahora el problema es cómo va a decirle él a Urías que él tuvo relaciones con la esposa de él y que ha quedado encinta y el hijo es de él. Entonces David maquina un plan y el plan que David maquina es voy a enviar a Urías a que lo pongan en el puro frente al momento de la batalla para que en ese, no, primero, el primer plan que él maquina es que Urias venga y cuando Urias venga, lo invita a que vaya y esté en su casa y que duerma con su esposa y obviamente con la intención de que tengan relaciones, con eso ella podría decir que era hijo de él. Sin embargo, Urias dice, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo voy a estar así, mejor dicho, yo no voy a deleitarme con mi esposa cuando el ejército está pagando un precio, en otras palabras, por nosotros, yo voy a estar durmiendo fuera de mi casa. El caso es que David dice, bueno, esto no me funciona, entonces envió una carta y pidió el favor de que lo pusieran al frente del ejército para que lo mataran. Total de que Urias pierde su vida y Bexabé viene aquí a la casa de David y David, pues ella queda en embarazo. El niño tiene problemas y realmente estaba, digamos, a punto de morir ya después y resulta que él ayuna y todo y el niño muere. En todo esto, pues David queda como si no hubiera hecho absolutamente nada hasta que David es confrontado por su pecado. Mire que muchas veces aquí nosotros no entendemos, pero David no reconoce su pecado hasta que es confrontado por el profeta Natán. Aquí vemos a David, ¿sí? Vemos al profeta Natán. Después de esta confrontación, o sea, el profeta Natán viene y le dice que realmente él ha cogido de, una mujer que no le pertenecía y ha matado, ha acabado con la vida de una persona inocente. Después de esta confrontación, muestra su verdadero arrepentimiento, así como el deseo de ser restaurado y enseñar al pueblo el camino de santidad. Así que nosotros, de alguna manera, nosotros podemos ver cómo Dios nos confronta, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver cómo somos confrontadas por Dios en nuestra vida, ¿no? Ya confrontadas por el pecado, confrontadas por las malas decisiones, confrontadas por diferentes cosas que se dan en la vida. Entonces nosotras somos confrontadas, ya sea por un pastor, por el pastor, por un líder, porque leímos un libro, porque leímos la palabra, porque escuchamos una prédica, nosotras somos confrontadas, ¿sí? Es decir, tenemos que tener en cuenta eso. Entre las cosas que me sucedieron ahorita en este receso, en este descanso entre diciembre y enero, Dios me confrontó a mí, me mostró algo que estaba haciendo equivocadamente. Dios me mostró algo que estaba haciendo erradamente. Y bueno, y qué bueno que Dios me mostró eso porque la verdad, yo de pronto, bueno, ahorita no sé si yo era consciente, no, o sea, no puedo decir que era consciente de que lo estuviera haciendo así, sí, porque yo creía que lo estaba haciendo de manera correcta. Pero Dios dice, no, eso no es así.
Entonces, cuando Dios viene y me confronta a mí, yo digo, ay, Señor, perdóname y ayúdame a poder seguir adelante. Otras veces Dios me ha confrontado con personas que me dicen a mí algo. Y de pronto a ustedes yo les he contado que cuando yo vine recién de Ibagué, acá a Bogotá, que nos vinimos después de pastorear allá en Ibagué, nos vinimos para acá, para Bogotá, me encontré con un pastor que yo no lo conocía sino de nombre, él sí nos había visto, mi esposo sí lo conocía, pero nos encontramos, estábamos en una reunión con mi esposo y el pastor estaba ahí. Y entonces el pastor viene y me dice mm, que tiene algo que decirme, que tiene una palabra de Dios para mí. Y bueno, él es muy jocoso y muy, o sea, muy alegre y molestón. Y me dijo, bueno, se la digo, pero si me invita a desayunar. O sea, si lo invitáramos a desayunar. Lo invitamos a desayunar aquí a la casa. Y cuando él me dijo, bueno, lo que siento es que Dios la trajo a usted aquí a Bogotá para limpiar su corazón. Y yo le dije, bueno, gracias, pero en mi mente yo pensé, no, este pastor no me conoce, o sea, yo no tengo nada en mi corazón, yo estoy bien. Y no le dije a él porque pues la verdad pues me daba pena, ¿no? Decirle que no, pero le dije, bueno, gracias. Sin embargo, yo dije, no, yo no tengo nada. Cuando cuando Dios comienza a limpiar mi corazón de resentimiento, ¿sí? De resentimientos que tenía. Y no propiamente por mí, sino por cosas que le han hecho a mi esposo. Entonces, mire cómo Dios le confronta a uno. Déjate confrontar por Dios. Déjate, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar? ¿En qué Dios quiere que yo tenga un reencuentro con Él? ¿En qué Dios quiere restaurar mi vida y que yo tenga reencuentro con otras personas, con otras, en circunstancias, en el área laboral, en el trabajo, en la casa? ¿En qué Dios quiere que yo tenga reencuentros? A veces vivimos en la misma casa, ¿cierto? O sea, como estamos ahí juntos, ¿no? Pero hay distancias y parece que cada uno viviera, uno en el polo norte, otro en el polo sur. Entonces, Dios quiere realmente restaurar todo y que tengamos reencuentro con Él. Así que David hace una oración preciosa. En este reencuentro, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es de verdad sentir dolor por el pecado que uno ha cometido. Es que la verdad me siento mal porque he pecado. Es decir, ese arrepentimiento es algo que sale del corazón. Es algo que está aquí y que tú puedes decir, uy, de verdad que es que estoy dolida y hasta puedes llorar por el pecado que cometiste. Así que David nos enseña, también podemos aprender de él cómo nos enseña en el Salmo 51. Pues no lo vamos a leer todo ahorita, pero sería bueno que tú lo leyeras, ¿sí? Que tú lo leyeras. Vamos a leer algunos versículos de cómo él va y se arrepiente a Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros en lugar de arrepentirnos de nuestros pecados o de pedir al Señor que nos perdone nuestra negligencia, nuestros malos hábitos, a veces tenemos malos hábitos, ¿no? Bueno, yo no sé tú, pero yo sí he tenido que enderezar hábitos que dañan mi vida y dañan la vida de las otras personas. Entonces nosotros culpamos a las otras personas y a veces hasta a Dios. Pero mire la oración de David, este versículo 1 del Salmo 51 dice, ten piedad de mí. O sea, de una vez él, cuando siente que ha pecado, siente ese dolor, pues obviamente había pecado, pero él no, pues él es el rey, él no tenía ningún problema, él pensaba que estaba, pues en este caso, ¿no? Sobre el bien y sobre el mal. Pero cuando viene el profeta y le habla, él siente ese arrepentimiento y le dice a Dios, ten piedad de mí, ¿ok? Es decir, que nosotros tenemos que ir a Dios y de verdad decirle, Señor, ten piedad de mí, ten piedad. O sea, mm, necesito que tú entres, que tú me ayudes, necesito que tú seas el que me fortaleces y el que me diriges, ¿sí? Entonces, ten piedad de mí, ¿sí? Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, dice, oh Dios, o sea, como, ay, o sea, como Señor, ¿no es cierto?
conforme a tu misericordia. O sea, acude a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que es que Él nos da algo que nosotros no merecemos. Y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y realmente nosotros pecamos es porque somos rebeldes, o sea, las rebeliones, es decir, yo peco porque yo soy rebelde. ¿No? Yo no quiero obedecer a Dios, yo no quiero obedecer a mis padres, yo no quiero obedecer en la relación matrimonial si nos pusimos de acuerdo con el cónyuge, yo no quiero hacerlo, yo no quiero, o sea, esa naturaleza pecaminosa está ahí. Y entonces vemos el siguiente versículo que está y dice, lávame. Entonces acá le dice que ten piedad, ¿no es cierto? Y luego le dice, lávame. Has cogido una camiseta blanca. Si no la has cogido, recuerda cuando los hijos llegaban del colegio con esas camisetas blancas que yo decía, ¿por qué es que no les mandan a poner camisetas negras? Porque es que las camisetas blancas entonces juegan fútbol, se ensucian, mejor dicho, llegaban eso, las medias, las camisetas, y yo decía, ay, Dios mío santo, bueno, ¿y qué tocaba hacer? Lavarla y dejarla blanca, ¿sí? Blanca. ¿Por qué? Porque yo no los podía mandar o no los podíamos mandar nuevamente con esas camisetas todas manchadas y feas, ¿cierto? Y entonces así pasa, ¿no es cierto? A veces nosotros compramos un vestido blanco, una camisa blanca. En estos días fui a ver un pantalón y me ofrecieron un pantalón blanco. Y lo primero que dije, yo no, eso se ensucia muy rápido porque yo no quiero lavar pantalón blanco, o sea, uy, que eso, que se manchó, que algo, yo no quiero eso. Pero aquí David le dice al Señor, lávame, o sea, está suplicándole al Señor y le dice, lávame más y más de mi maldad. Bueno, podemos pensar, bueno, pues lo que pasa es que David sí cometió adulterio y luego asesinó a Urías, entonces, pues claro. Pero mire, para Dios el pecado de David, que es grande, es tan igual al pecado que una persona o una mujer de aquí, entre nosotras, pueda utilizar, por ejemplo, la mentira, por ejemplo, el chisme, por ejemplo, el engaño. Es tan grave, tan delicado como eso. Cualquier pecado, ¿sí? Entonces, él le dice, lávame más y más de mi maldad, porque él había planeado, ¿cierto? A veces, cuando uno va a decir una mentira, puede que uno la diga así, digamos, se me salió, como se dice. Es que yo no quería decirlo y se me salió, pero la dijo. Pero también hay otras mentiras planeadas. No es que yo tengo que decir esto, porque si digo la verdad, entonces voy a estar en problemas. Entonces hay cosas planeadas, ¿cierto? El chisme es planeado. Yo sé cuándo estoy chismoseando. Tú sabes cuándo estás chismoseando. O sea, uno sabe cuándo hace el mal. Lo que pasa es que uno no deja que la conciencia le hable. Entonces, lávame más y más de mi maldad. Y mejor dicho, y límpiame. O sea, él quería quedar, pero totalmente transformado por Dios. Lávame, límpiame. Habla de la maldad, habla del pecado, ¿sí? Y entonces él sigue con el versículo, en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, mira que acá el pecado, él no está diciendo, es que el diablo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que Urias, pues hace esto. Pobrecita ella, no. Él dice, yo reconozco mi rebelión. O sea, él sabía que se había rebelado contra Dios. Él sabía que había hecho lo malo. Entonces, yo reconozco. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder tener un reencuentro? Reconocer. Tenemos que reconocer qué hicimos mal, ya sea a nivel personal, ya sea con Dios. Yo debo reconocer, es que dejé de orar, es que dejé de leer la Biblia.
es que me aburrí de dar amor, ¿no? Alguna vez usted se ha cansado, ay, yo ya estoy cansada de ser buena gente, ahora quiero ser mala gente, ¿no? Entonces, había una niña, la esposa de un pastor, la hija de un pastor chiquita, y entonces ella tendría como unos 3 años en su media lengua, y entonces ella le decía a la mamá, yo no quiero, yo cuando sea grande quiero ser católica. ¿Y por qué? Porque yo quiero ir a fiestas y fumar. ¿Sí? Entonces, ella no, ella relacionaba, lo relacionaba así, ¿sí? Entonces, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre está delante de mí. Otro hijo de un líder cristiano, él decía, él siempre quería hacerse ver malo, porque, porque él quería ser malo. Esa es la naturaleza nuestra. En este caso son extremos, ¿no? Como, pero ninguna de nosotras va a decir, yo quiero ser mala, pero nosotras tenemos que reconocer nuestras rebeliones y el pecado que siempre está delante de nosotras. Contra ti solo he pecado, ¿no? Entonces, ¿contra quién había pecado? Primero, él no le echa la culpa a nadie, no tiene el síndrome de Adán y Eva. Él reconoce su pecado, él dice, he hecho lo malo delante de ti y contra ti solo he pecado. O sea, reconoce que ha pecado contra Dios y que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Mire, y dice algo así muy interesante. Contra ti solo he pecado. O sea, he pecado contra ti. Sí, he pecado contra ti. Pero dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. El Roí, el Dios que ve cuando pecamos. O sea, pues para él no es una novedad que yo venga y le diga, Señor, perdóname, tengo resentimiento contra fulanita o contra fulanito. O Señor, perdóname porque hoy fui grosera con mi esposo o traté mal a mis hijos. Para él eso no es novedad porque él, ¿qué pasó? Él está viendo. Él está ahí. He hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces vemos aquí el arrepentimiento de David. Este salmo es preciosísimo porque él le lleva a un punto donde le dice, purifícame. No, este me parece, mejor dicho, con hisopo y seré limpio, vuelvo a decir, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, él quería quedar totalmente limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, quería quedar totalmente limpio. Y a veces nosotros llegamos solamente, ay Señor, pues tú sabes que es que mi esposo hizo eso, la verdad yo tenía que responder así. Tú sabes, Señor, que es que los hijos me sacan, ay no, es que ya me desespero de tanta cosa. Sí, cuando era chiquito, porque era chiquito, mira cómo me tenían en la casa, mira cómo que lloraban, cómo hacían. Y ahora que están grandes, entonces, ta. Entonces todo es como, mira, Señor, ¿cierto? Pero ahí estamos diciendo la culpa es de otras personas, cuando yo debo reconocer, purifícame con hisopo y seré limpia, lávame y seré más blanca que la nieve. O sea, como que Dios, límpiame completamente a mí, porque realmente soy una persona pecadora. Y luego le dice, esconde tu rostro en mis pecados. O sea, como, Señor, ayúdame, ya te he pedido perdón, ayúdame, Señor mío. Borra todas mis maldades. ¿Será que David necesitaba decirle esto a Dios? Cuando Dios nos dice en su palabra que si nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero el arrepentimiento de él era tan profundo y el dolor de su corazón era tan tremendo por lo que había hecho que él a lo último le dice que esconda su rostro de los pecados y que borre todas las rebeliones, o sea, como cuando, o sea, como si él tuviera, digamos, ahí algo para estarle mostrando a Abby, mire, usted hizo esto, esto y esto, cuando Dios lo que hace es limpiarnos de todo pecado y volvernos a una vida diferente. Entonces aquí vemos el arrepentimiento de David. Si nosotros tenemos que querer tener un reencuentro con Dios, tenemos que ser conscientes en dónde estamos, ¿sí? O cómo estamos ahora. Puede ser que ahorita estemos bien y sin embargo necesitamos un reencuentro con Dios.
O si necesitas un reencuentro con una persona X, con una familia X, en una situación X, pues entonces tú necesitas aún mirar, este es un ejemplo que también podemos aprender, que nosotros tenemos que arrepentirnos de hacer mal a las otras personas, de tomar malas decisiones, ¿cierto? A veces puede que nosotros no hayamos hecho mal a la persona, pero nuestra mala decisión hizo que estas personas sufrieran, que estas personas se metieran en problemas. Sí, a veces hay problemas que nos buscamos nosotros o hay problemas que nos buscan otras personas. Y entonces eso es tremendo, ¿no? Una vez un hijo habló con una amiga y esta amiga estaba pagando las deudas de sus padres. Entonces él decía que o sea, tremendo, sí, qué tremendo que una chica tenga que trabajar para pagar las deudas de sus padres, pero ni siquiera pues, porque ellos fueron, porque tienen problemas económicos o porque, digamos, ellos pagaron la universidad y ahora tienen que devolver, pues, el dinero, cosas razonables, sino porque malgastó el papá el dinero. Entonces, acá le dice, borra, borra todas mis maldades, o sea, con un corazón realmente que está arrepentido. ¿Y cuál sería la verdadera petición? ¿Sí? La verdadera petición de que debemos hacer, la vemos en este salmo. La verdadera petición de David en este salmo es algo maravilloso. ¿Cuál es tu verdadera petición? Señor, dame más plata, Señor, dame más comodidad, Señor, dame más paseos, Padre, dame unas vacaciones chéveres. Eso no es malo. O sea, gloria a Dios, yo tuve la oportunidad de tener unas vacaciones chéveres, nuestros hijos nos las regalaron, entonces gloria a Dios por eso, ¿sí? Y eso no es malo, ¿cierto? Pero dame, ¿qué le pedimos a Dios? Y pues David, aquí vemos el corazón de David en el versículo 10. Después de ese arrepentimiento tan tremendo, le dice, crea en mí. O sea, realmente llegó a la conclusión de que había algo que él no tenía y era un corazón limpio. Y le dice, crea, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y bueno, definitivamente podemos entender que lo mejor que podemos tener en nosotras es un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, limpia mi corazón. O sea, que realmente esté tan limpio que cuando entre algo que no es, ¿cierto? Yo me pueda dar cuenta, ¿no? Cuando tú arreglas bien tu casa, está totalmente limpia, está totalmente impecable, los baños limpios, ¿cierto? Y se riega algo, tú inmediatamente lo ves o se te cae, digamos, el tarro de café en la cocina y se cae el polvo, ese café y mancha el piso y tú, ay, otra vez, ¿sí? Entonces se ve. Cuando algo cae en tu corazón que no es, inmediatamente lo es, pero porque crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y restáurame. Quiero tener un reencuentro contigo. Crea en mí eso. Y renueva, o sea, toca renovar un espíritu recto dentro de mí. Sí, o sea, qué tremenda petición. Crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo no sé tú, pero yo creo que esto es casi que diario que nosotros tenemos que, Señor, ayúdame, renuévame, Padre, ayúdame, renueva. O sea, como esta petición es una petición transformadora, ¿sí? La verdad le pasa a uno un corrientazo, como crea en mi Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto. O sea, que nuestro espíritu sea recto. O sea, ¿cómo hacemos las cosas? Con rectitud, con conocimiento de causa, sabiendo que lo que hago está bien y lo que hago está mal, no echándole la culpa a los demás, pero anhelando hacer lo recto. Así que esta es la petición de David. Y él sigue diciendo en el versículo 11, no me eches de delante de ti.
porque el profeta le había dicho que si esa persona no se arrepentía, mejor dicho, el castigo vendría sobre él y definitivamente hubo un castigo sobre él, pero le dice, no me eches de delante de ti. O sea, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero estar delante de ti, una dependencia absoluta de Dios. Y cuando nosotros hablamos del rey David, algunas veces pensamos que la Biblia puede ser, digamos, historietas y que, bueno, sí, pero no le damos la importancia a esto. El rey David era una persona ocupada, o sea, era una persona, era un guerrero además, ¿sí? O sea, no era un rey de escritorio, por decirlo así. Era una persona involucrada en su nación, con problemas y todo, pero él estaba ahí presente. Así que le dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, esto es tremendo, ¿sí? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, el pecado, ¿sí? El alejarnos de Dios, ¿no? Dios no lo quiere quitar. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Eres templo del Espíritu Santo. Dios no quiere quitar ese espíritu de dentro de ti. Dios no lo quiere quitar. Dios lo quiere que tú lo tengas ahí, ¿cierto? Así que no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero ¿quién es que lo quita realmente? O sea, en la medida en que tú te vas alejando, ¿sí? En la medida en que tú te vas haciendo distante, es cuando realmente tú sientes que el Espíritu no está en ti. Es cuando tú ves que algo no funciona, ¿cierto? La verdadera petición, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es maravilloso, ¿sí? Como que él está pidiendo grandemente eso, ¿sí? Luego le pide, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando pecamos, hay como que el corazón se apachurra. Discúlpenme la expresión porque no puedo expresarlo de otra manera, pero él pide que vuelva el gozo de la salvación. Hay un gozo que no lo da la plata, que no lo dan los paseos, que no lo dan las fiestas. Hay un gozo que no lo dan las amistades. Hay un gozo que no lo da un buen trabajo. Hay un gozo que no lo da el que tú tengas todas las comodidades. Hay un gozo que solamente viene de él. Y acuérdense que el año pasado estudiamos el fruto del Espíritu. Así que vuélveme el gozo de tu salvación. Hay un gozo cuando nosotros estamos ahí, ¿sí? Cuando nosotros vemos que Dios está ahí con nosotros. Así que ese gozo que me da tenerlo a Él, eso que no me deja robar la paz, está ahí dentro de mi corazón. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, un espíritu sensible, un espíritu noble, un espíritu que se da cuenta, un espíritu que reacciona, ¿sí? Un espíritu que se humilla delante de Dios. Esta es la verdadera petición que nosotros debemos hacer. ¿Para qué? Para tener ese encuentro glorioso con Dios. Esa la verdadera petición. Dios quiere restaurar tu vida. Sí, efectivamente. Dios quiere borrar todo eso que no ha funcionado bien. Dios quiere acabar con todo eso que de alguna manera te ha alejado, ¿sí? Que de alguna manera te ha llevado te ha arrinconado, de alguna manera te ha alejado de la orilla, ya sea en la relación con otras personas, pero cuando también hay un alejamiento de las otras personas, mira que nuestra vida puede estar alejada de la voluntad de Dios. Y Dios quiere restaurar, Dios quiere que tengas reencuentros, primeramente con Él. Y segundo, Dios quiere que tengas reencuentros con las personas que solamente Él puede darte eso que Él sabe dar, ¿sí? Entonces, Dios está